En el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, leemos los versículos del 15 al 20. En la traducción Reina Valera de 1960, la palabra del Señor dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué es lo que expresa el escritor? Pablo estaba interesado en refutar la herejía que había entrado a la iglesia de los colosenses. Y esta herejía decía que Cristo es un ser creado por Dios y que no es Dios. Esa es la herejía que había entrado a la iglesia de los colosenses. Así que para explicar la deidad de Cristo, Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Con esto está diciendo que Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. Con esto quiere decir que Jesús es Dios y que posee todos los atributos de Dios. Y al decir que Jesús es el primogénito de toda creación, no está diciendo que Jesús sea una criatura creada, sino que le está dando la preeminencia en todo. Jesucristo es el primogénito en el sentido de que Él tiene la preeminencia absoluta y posee el derecho de heredar toda la creación. Él existió antes que la creación misma y está exaltado por encima de todo lo creado. El versículo 16 nos explica: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay duda de que Jesús es el autor de toda la creación. Él mismo no es un ser creado, ya que no se puede ser creado y ser el creador al mismo tiempo. Cuando vemos el mundo tan maravilloso y glorioso que Jesús creó, nosotros le adoramos y le honramos aún más. Dice también el pasaje bíblico: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esto describe la relación de Jesús con la iglesia. Así como el cuerpo es dirigido por la cabeza, así la iglesia recibe dirección de parte de su cabeza, que es Cristo. La iglesia tiene una sola cabeza, que por cierto no es el pastor, sino Cristo. Fue Jesús quien dio origen a la iglesia. Él le dio vida por medio de su sacrificio, muerte y resurrección, para convertirse en su Señor soberano. Dice también la cita bíblica: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La plenitud está en Cristo, no en una iglesia, no en un sacerdocio, no en un edificio, no en un sacramento, no en los santos, tampoco en un método o programa, sino en el mismo Señor Jesucristo, para que los que quisieran más de Dios y de todo lo que Él es, lo puedan encontrar en Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas y lo hizo mediante el sacrificio allí en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos aplicar esta porción bíblica a nuestra vida? Primeramente, dejando de creer que tu religión te va a salvar, ya que la salvación solo viene por medio de Jesucristo, que es el Salvador, de aquel que dio su vida en la cruz para pagar por tus pecados. La salvación solo viene por gracia al recibir a Jesús en tu corazón. Acéptalo hoy mismo, confesando tus pecados y reconociendo que solo Jesús puede salvarte. Una segunda aplicación:
reconociendo que Jesús estuvo desde la misma creación como el Verbo de Dios, y que más adelante se hizo carne y habitó entre nosotros con el fin de salvarnos y darnos vida eterna. Y otra aplicación más sería agradeciendo, honrando, adorando y sirviendo a Dios cada día que nos preste de vida. No tenemos otra opción si entiendes que Dios es el Creador y que tú estás en este mundo no por accidente. Entonces no tienes otra opción más que vivirla para Dios y no para el mundo. Que Dios nos ayude a poner por obra su palabra.